Pasaron de las 12 del mediodía. Nosotros tenemos con toda la información y análisis aquí por el canal 5 días. La jornada de hoy, miércoles ya 4 de noviembre del año 2020, una temperatura de 31 grados en la capital del país, Asunción. Muy interesante el tema que nos espera hasta las 13 horas, pero antes de saludarlo al invitado que ya lo veo del otro lado, quiero pedirle al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada esta entrevista. Los saludo al señor Francisco Monjes, él es presidente de la Cámara Paraguaya del Libro. Nuestro tema del día COVID-19, negocio de los libros y la disminución de las ventas. También vamos a hablar un poco sobre esa cultura de leer, si tiene o no tiene el paraguayo. Buenas tardes, señor Francisco. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes, José. Para mí es un gusto acompañar este programa y gracias por darnos la oportunidad de manifestar nuestra realidad actual en el sector editorial. Cámara Paraguaya del Libro. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de charlar con este rubro, este sector, y queremos conocer un poco más primeramente respecto a esta cámara. ¿Conglomera quiénes? ¿Hace cuánto tiempo se fundó? Hoy presidida por usted, señor Francisco. Sí, la Cámara Paraguaya del Libro, CAPEL, es la entidad que aglutina ahora mismo a 28 editoriales, librerías y autores editores. Somos miembros de la Unión Industrial Paraguaya. Asimismo, somos miembros del Grupo Iberoamericano de Editores. Tenemos 26 años de existencia y, bueno, desde un primer momento la Cámara Paraguaya del Libro no solamente busca comercializar los libros, ayudar, incentivar el comercio del libro, sino que también motivar a la población a leer, porque sabemos que nuestro país tiene mucha deficiencia en el sector educativo, no tenemos una cultura muy arraigada del libro, entonces siempre estamos motivando, buscando nuevos lugares, llegarles inclusive a todo el país a través de ferias que solemos organizar desde hace mucho tiempo. Muy poco se consume, y hay que admitirlo, en Paraguay, literatura hecha por compatriotas o escrita por compatriotas. Por lo general se leen a grandes autores y aquí también a nivel nacional tenemos a grandes autores. Es más, estas 28 editoriales, estoy segura, hacen marca y son la marca de muchos libros que de por ahí no se conocen. ¿Qué es lo que falta? Falta una mejor campaña de comunicación quizás, o definitivamente el paraguayo está totalmente cerrado a adquirir esa cultura de leer un libro que definitivamente mal no hace. Quizás sí se invierte mucho tiempo, pero mal no nos hace. No, por supuesto que mal no nos hace. El libro construye en todo sentido. Sí, para mí, y estamos seguros todos en lo que estamos en esta industria, de nuestra industria del libro, en la comercialización del libro, en la incentivación del libro, es que necesitamos un plan de gobierno para que esto llegue a todos. Hay una cultura de muchísima gente que son los que hacen que nosotros sigamos con este negocio, con este comercio de vender libros, de incentivar la lectura. Pero nuestro país, ahora mismo, haciendo una comparación con otros países vecinos, estamos muy rezagados en cuanto al consumo del libro. Y en cuanto al libro nacional, a los libros de autores nacionales, creció bastante la lectura de libros hechos por paraguayos. Inclusive durante esta pandemia se siguieron publicando libros con todo el sacrificio que implica en esta situación estar imprimiendo libros. Aún así, muchos autores, muchas editoriales sacaron libros de autores paraguayos y que están teniendo éxito y se está arraigando en el mercado. Eso es muy valioso para nosotros y también para lo que significa la industria del libro paraguayo. Falta una política de incentivo. Nosotros como Cámara siempre estamos tratando, inclusive nos unimos con la otra cámara existente, la CLAP,
para poder salvar esta situación por la cual estamos atravesando, pero necesitamos una ayuda, una política institucional, ya sea del Ministerio de Educación o también mismo de la Secretaría de Cultura. Ahora, están en conversaciones con los organismos públicos, entidades como la Secretaría Nacional de Cultura, quizás también un Ministerio de Industria y Comercio, porque obviamente estos libros deben ser comercializados. ¿Están viendo ese plan que se requiere para posicionar un poco mejor la literatura paraguaya y la comercialización de libros? El Ministerio de Educación se cerró completamente a nosotros. Desde el primer momento quisimos ser una ayuda para el Ministerio de Educación. No se puede implementar una educación, y yo lo digo con mucha propiedad porque soy docente jubilado, tengo más de 32 años de docencia, soy jubilado y puedo hablar con muchísima propiedad, no solamente de querer vender libros, de comercializar libros, pero sé la importancia que implica el uso del libro. Y no podemos fuimos excluidos de estas conversaciones, estuvimos tratando de dar nuestro grano de ayuda y por supuesto recibir también una ayuda. No solamente vender nuestros libros, pero también llegar a ayudar, porque eso es lo que visualizamos nosotros y vemos que es una necesidad. Hablando un poco de lo que es la educación, lo que implica la educación y lo referente al libro, tenemos que saber que Internet forma parte prácticamente del día a día de cualquier ciudadano, pero tenemos que también saber que Internet no le llega a todos. Y bueno, y no se puede hacer una educación sin libro. Y desde hace un tiempo la política educativa del Ministerio de Educación es no vender que los chicos no tengan libros. Sin embargo, también el Ministerio de Educación no provee los libros. Inclusive dieron unos cuantos libros a comienzo de año que todos saben estuvo lleno de errores, porque no es el lugar adecuado para sacar un libro, ¿no? Tiene su proceso el libro. Nosotros somos el sector editorial, somos los expertos, por decir así, los que estamos capacitados para sacar los libros. Además, siempre ayudamos en todo sentido desde el comienzo mismo de la reforma, para que la reforma educativa se pueda implementar. Siempre desde el sector editorial estuvimos ayudando. Sin embargo, en estos tiempos fuimos excluidos de ese tipo de conversaciones de ayuda que podemos dar. Permítame un minutito, tengo que hacer obligadamente una pausa comercial para cumplir los anuncios, pero a la vuelta de la pausa quiero seguir ahondando en la relación entre un Ministerio de Educación y Ciencia, que recordemos el vergonzoso material físico que habían sacado con muchísimos errores y horrores ortográficos. Me gustaría ahondar un poco más en esa cuestión y también de qué manera ustedes podrían colaborar para que la educación y los materiales educativos, por sobre todas las cosas, tengan una mejor calidad, porque no solamente estamos hablando de libros de literatura, también estamos hablando de libros de matemáticas, estamos hablando de libros de ciencia, libros que sirvan o que sirven en este caso para otras materias, otros sectores. Vamos a hacer la pausa, en minutos estamos de vuelta. Perfecto. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.
del Mediodía, hoy conversando con el señor Francisco Monge, presidente de la Cámara Paraguaya del Libro. Estamos hablando de la cuestión de la pandemia y cómo impactó a este rubro. Y lo hablábamos antes de la pausa. Un Ministerio de Educación y Ciencias que, recordemos, publicó material físico educativo con muchísimos errores porque al parecer se saltearon algunos pasos necesarios para la publicación de un libro. La comunicación, al parecer, o la participación de lo que es esta Cámara dentro de un sistema educativo que requiere mucha ayuda, mucha colaboración, al parecer es nula. ¿Qué es lo que falta? Apertura por parte de un ministro, Eduardo Peta, que sabemos que es muy conocido por la poca apertura, o quizás falta un poco más de quizás clavar, insistir, para que finalmente se abra por lo menos una puerta pequeñita. Bueno, yo no puedo hablar del señor ministro, no voy a entrar en esos detalles, pero falta apertura, eso es categórico. Hay que darles al César lo que es del César. El Ministerio de Educación está para plantear políticas educativas y no para estar imprimiendo libros. Eso es categórico. Nosotros somos los especialistas para hacer eso. Y vuelvo a reiterar, desde un primer momento, siempre el sector editorial, al menos todos los de mi cámara, siempre estuvimos apoyando desde el comienzo de la implementación de la reforma educativa, ya sea bajando costos de libros, haciendo donaciones a escuelas necesitadas, a escuelas carenciadas. Bueno, y siempre le dimos una mano al sector educativo, al Ministerio de Educación. Y también, por otra parte, está el tema de que el Estado debe también salvaguardar este tipo de industria, porque no es solamente el comercio del libro, sino que hay todo un círculo, una cadena de valor a través del libro. No solamente los diseñadores, los escritores, de nosotros las editoriales o las librerías, sino que también están las imprentas, los que venden los insumos, toda una cadena, los vendedores, toda una cadena. Y eso se debe proteger. Y eso no tuvieron en cuenta nunca la gente del Ministerio de Educación. Se cerraron a nuestra participación categóricamente. Muy preocupante realmente que finalmente lo que pueda salvarnos o salvar a la educación no sea muy tenida en cuenta, ¿no? Definitivamente no hubo participación de editoriales en lo que fueron las elaboraciones o la publicación de esos materiales físicos educativos por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, por lo que estoy escuchando, ¿sí? No, para esos materiales que estaban plagados de errores, no. Nosotros no tenemos ninguna participación, categóricamente ninguna editorial, ya sea de mi cámara, y yo sé también de las otras cámaras, porque estamos en conversaciones siempre estoy en conversaciones con la presidenta de la otra cámara. Nosotros no tenemos ninguna participación en esos errores. A ver, señor Francisco, ¿y cómo era anterior a este gobierno que fue finalmente quien dictó las políticas educativas actuales? ¿Cómo era trabajar en esta industria? ¿Había más oportunidades? ¿Ustedes tenían mayor participación? Sí, siempre llamaron a licitaciones con anticipación. Muchas editoriales participaron. Siempre hubo una apertura, pero de un tiempo a esta parte no, se cerraron completamente. Como digo, vuelvo a reiterar, el gobierno tiene que darle el lugar a cada industria. En este caso, nosotros que somos especialistas en sacar los libros, en trabajar los libros, conocemos todo el proceso de elaboración del libro. Y otra cosa es proteger también la mano de obra que está en torno a este sector. Y bueno, no se tuvieron en cuenta esos datos y bueno, y ocurrió lo que ocurrió. Por último, antes de ir a la pausa, quiero consultarle, ¿sigue teniendo la misma demanda la cuestión de los libros? Yo recuerdo que en épocas de colegio teníamos libros para matemáticas, ciencias de la naturaleza. Obviamente eran libros que tenían un costo adicional a la educación pública. ¿Eso se sigue comercializando de igual manera en una era de pandemia donde todas las tareas se mandan por PDF, los materiales se mandan por PDF? ¿O en ese sentido se sintió bastante la disminución en la demanda?
Le respondo brevemente, sí, se sigue utilizando. Esos libros le llamamos nosotros libros de texto, los libros que se utilizan en escuelas y colegios, inclusive en universidades, libros de texto, y a las editoriales que se dedican a eso le llamamos texteros. Sí, se resintió muchísimo y se sigue utilizando y es la herramienta básica para complementar la educación virtual. Estar llenándose de PDF lleno de fotocopias, inclusive un poco más atropellando los derechos intelectuales. Definitivamente. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, señor Francisco. Mencionó algo que me interesa y quisiera compartir con la audiencia, que tiene que ver con esa cadena de valor que también se genera en esta industria. Hacemos la pausa. Un minuto, estamos de vuelta. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Con mucha fe y esperanza, vamos a volver al Mundial. Adelante, albirroja, adelante. El país y nosotros ya tenemos puesta la camiseta. A Qatar vamos a llegar. ¡Fuerza Paraguay! De las 12 del mediodía, nosotros seguimos conversando con el señor Francisco Monjes, presidente de la Cámara Paraguaya del Libro, hablando un poco de esta industria que genera, mencionamos y reiteramos, una cadena de valor muy importante desde las materias primas, las personas que trabajan en los diferentes procesos para que finalmente un libro llegue como producto terminado hasta el lector. ¿Cuál es esa cadena? ¿Podríamos hablar de esa cadena en detalle, señor Francisco? Sí, puedo citar la cadena de valor, todas las personas que trabajan alrededor del libro. Estimamos nosotros con las cámaras, con la otra gente de la cámara, que aproximadamente hay entre 5.000 y 6.000 personas que están trabajando en la cadena de valor del libro. Coste que no somos reconocidos aún como una industria. Prácticamente estamos trabajando en forma artesanal, pero es toda una industria ya. Solamente que no tenemos ese reconocimiento. Bueno, desde el escritor, diseñadores, dibujantes, tenemos también los impresores, los vendedores. Básicamente esos son los que trabajan, ¿verdad? Y en el sector de imprenta hay montones de profesionales otra vez con ciertos trabajos específicos. Desde los cortadores, pegadores, los paginadores y un montón de cosas que hacen que se pueda hacer el libro, ¿no? Muy interesante realmente. Ahora, y por último, los vendedores que son los más importantes. Totalmente. Mencionaba también usted que durante este tiempo de pandemia, también los escritores, las editoriales, las imprentas, toda la cadena estuvo trabajando, estuvo lanzando libros, y nos gustaría saber qué aceptación tuvo de por ahí en un tiempo donde, me animo a decir, el 80% de la población se quedó en sus casas, a veces ya sin casi nada que hacer. Bueno, es muy auspicioso
que muchos compañeros de editoriales, escritores en forma unipersonal o particular hayan lanzado sus libros en esta época de muchas crisis y fue bastante auspicioso. Creo que el libro fue el compañero ideal para este encierro obligatorio que tuvimos. Mucha gente se dio cuenta de eso e invirtió, porque yo siempre digo que tener un libro es una inversión, no es un gasto. Es la población en su mayoría, lo que gustan la lectura, invirtieron un poco más de lo común, ¿verdad? Pero tenemos siempre deficiencia, ¿no? Es la misma cosa esta situación de pandemia con la situación normal que vivíamos antes. Bueno, señor Francisco, ¿algún mensaje que quiera dejar en esta entrevista quizás a los colaboradores, también a las personas en general? Sí, el mensaje que quiero dar y que quiero que la gente sepa, yo sé que muchos saben, ¿verdad? Pero me gustaría llegarle justamente a las autoridades del país que tenemos ahora mismo tenemos un gran déficit en la educación y creo que esa educación puede ser salvada con los libros. Categóricamente no digo que creo, sino que estoy muy seguro que ese déficit que tenemos ahora mismo con la educación puede ser salvado con los libros. Tengamos en cuenta que en nuestra población no todos tienen acceso a Internet. Y los que tienen no tienen un servicio excelente. Entonces, a esa población carenciada, por lo menos a esa población carenciada, deben llegarle los libros. Nosotros desde las cámaras, de las editoriales, estamos a disposición para trabajar, para ayudar, que nos ayudan a nosotros y nosotros le vamos a ayudar también a ellos. No estamos pidiendo algo que solamente nos va a servir a nosotros, sino que le va a servir a la población. No se trata de cuestión de subsidios ni nada de eso. No. Inclusive, te digo más, José, estamos con un proyecto elaborando con un compañero para llegar a ese sector carenciado. Vamos a golpear puertas, no vamos a quedar con que nos hayan cerrado la puerta en el Ministerio de Educación. Vamos a seguir golpeando puertas de entidades privadas y públicas y viendo la necesidad que hay en el sector. Vamos a bajar los costos y esos libros que tenemos ahora que no pudimos vender, por lo menos vamos a darle circulación y ayudar a la población y mejorar la calidad de nuestra educación. Si me acuerdo un momentito, señor Francisco, nosotros ponemos un punto final a esta entrevista para darle ya paso a los compañeros de, en este caso, Estrategia y Liderazgo a partir de las 13:30, a partir de las 13 horas, un programón. Nosotros nos volvemos a reencontrar a las 18 horas con Mirada 360. Quedamos en contacto. Gracias. Sí.